Así es, qué bueno es estar en este lugar y pensar que si estos tiempos que hoy estuviéramos o estamos viviendo se hubiesen vivido hace muchos años atrás, nos preguntamos entonces cómo haríamos, pero una demostración de que Dios tiene el control es que si bien estamos viviendo un aislamiento como nunca antes, Dios aún nos preparó para poder seguir proclamando, seguir hablando y seguir declarando su grandeza aún en medio de este momento, porque Él tiene el control. Estamos hoy viviendo días sin precedentes en la historia de la humanidad, días que quedarán registrados no solamente en la memoria de nuestro país, sino también en la memoria del mundo entero. Estamos viviendo un tiempo donde la vida nos ha cambiado a todos en cuestión de días, llevándonos a situaciones que jamás pensábamos vivir solo hace 2 semanas. Porque yo te pregunto, ¿cuándo pensaste tú hace 2 semanas que hoy estarías donde estás en estos momentos o en la situación en la cual nos encontramos? Ahora, como iglesia, como la iglesia de Jesucristo en la tierra, estamos llamados no solo a reaccionar a las noticias, sino a responder a una situación, manteniendo una perspectiva que esté alineada a Dios y que nos permita entender lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y qué mejor manera de recibir perspectiva, qué mejor manera de recibir esperanza, qué mejor manera de recibir cordura, de recibir sabiduría, que yendo a la palabra. Por algo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, lo dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar seguro. Oh, si hay algo que haces bien en atender durante estos días de oscuridad, es a lo que dice la palabra, antes que atender a lo que dice el Twitter, antes que atender a lo que dice Instagram, antes de atender a lo que dicen las noticias o los noticieros. Si hay algo que haces bien en atender durante este tiempo de oscuridad, es su palabra. Y dice la Biblia, hasta que el día esclarezca, porque a través de esta palabra Él te dará la sabiduría, a través de esta palabra Él te dará fortaleza, a través de esta palabra Él te guiará, Él te tomará a ti y a tu familia de la mano hasta que el día esclarezca y la mañana salga a vuestros corazones. ¿Sabe? Por eso yo lo invito a que se siga conectando a través de esta de CBI en casa, a través de esta segunda temporada de 777. A los líderes yo también los desafío a que se conecten con sus grupos. Aún pueden hacer su tiempo a solas con Dios por las mañanas. ¿Sabes? Porque este es el momento para levantarnos y a través de esta palabra encontrar dirección. Pues dice la palabra, pues dice ella misma, haces bien en atenderla. Y encontramos dirección a través de momentos paralelos como los que aparecen en Números 21, en el capítulo 4, capítulo 21, del 4 al 9. Allí vemos un momento que pudiera ser muy similar a lo que hoy
estamos viviendo y donde podemos encontrar dirección. Y quiero que vaya en sus palabras, en la Biblia, allí en su dispositivo. Quiero que busques Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Y dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice la Biblia: y Moisés oró por el pueblo. Y el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y cualquiera que fuere infectado, y cualquiera que fuere envenenado, y cualquiera que fuese afectado, no importa la mortandad del veneno, no importa la edad, no importa si es un niño o si es un anciano, no importa cuántos hayan muerto antes. La Biblia dice que cualquiera que la mirara vivirá. Y así lo creemos y así lo declaramos, que en la medida en que coloquemos nuestra mirada en Él, veremos vida. Y dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, dice la palabra, y vivía. ¿Saben? En este pasaje encuentro tres elementos claves que nos darán perspectiva. Tres elementos claves que nos permitirán ver lo que Dios espera hacer en nosotros y a través de nosotros. El primero lo he denominado el desierto. Sabes, en este momento de la historia, Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, el pueblo había sido libertado de más de 400 años de esclavitud. ¿Sabe? Habían salido y si pudiésemos nombrar o identificar fases después de lo que sucedió con los primogénitos, después de la señal de liberación y protección muy parecida a la que nosotros estaremos haciendo, a lo que nosotros hicimos durante el día de ayer en las puertas de la ciudad. Si pudiésemos identificar la fase que llegó después de que Dios lo libertó de la muerte de los primogénitos, la fase que siguió para ellos, de allí ellos entraron en el desierto. El pueblo estaba en el desierto. Y es que hoy el mundo está en el desierto. No solamente Colombia está pasando por un desierto, no solamente los que están en la ciudad de Barranquilla, no, el mundo, Asia está pasando por un desierto. Europa, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, el mundo entero hoy está está pasando por un desierto. Pero quiero recordarles que antes de que ellos entraran a ese desierto, Dios les había entregado una promesa. Dios les había prometido una tierra donde fluiría leche y miel. Y hoy, mis hermanos que me escuchan desde sus hogares, hoy mis hermanos que están donde hace de repente 2 semanas atrás nunca se imaginaron estar escuchando noticias que nunca se imaginaron escuchar, hoy quiero recordarles que antes de que el año anterior se terminara, que antes de que este año empezara, Dios nos entregó promesas. Y Dios nos dijo que no solamente este año, sino esta década sería la mejor
década de nuestra historia. Porque la Biblia dice en Job capítulo 42 versículo 12, y nos agarramos a esa promesa, que el postrer estado de Job sería mayor que el primero. Quiero recordarte que nosotros consagramos nuestra familia, por lo cual Dios nos ha entregado promesas para nuestra familia, promesas para nuestra salud, promesas para nuestras finanzas, promesas para nuestros ministerios, promesas para el área emocional. Por lo cual hoy yo sé que por mal que esto se ponga, no terminará mal. Por mal que esto se ponga, esto irá de lo malo a lo mejor. He dicho, esto irá de lo malo a lo mejor. Y ese es el título que le puse a este mensaje. Porque hoy no serán las noticias, no serán los diagnósticos o los especialistas lo que determinan nuestro futuro. No, tenemos promesas. Tenemos promesas. Porque así como de repente el pueblo tenía promesas en aquel entonces, pero tuvieron que pasar por el desierto. Quiero que sepas, el desierto no fue final del pueblo, y el desierto no es el final de las promesas que Dios me ha entregado. Por mal que se ponga, esto pasará de lo malo a lo mejor. Esto pasará de lo malo a resolver cosas de manera definitiva. Ahora, cuando estás en el desierto, todas las cosas cambian. Cuando estás en el desierto, hay incertidumbre. Cuando estás en el desierto, entras, sabes cuándo entras, pero de repente no sabes cuándo sales, no sabes cuándo va a terminar. Nos dicen 20 días, algunos dicen 18 meses, años, no sabemos, y la incertidumbre aumenta, porque así pasa cuando estás en el desierto. Caminas, estás frente a un territorio desconocido. En el desierto no hay calles. En el desierto no hay avisos de tránsito. En el desierto nos llenamos, nos sentimos de repente encerrados, nos sentimos a veces confundidos, nos sentimos como limitados. En el desierto no hay restaurantes abiertos. En el desierto no hay almacenes abiertos. En el desierto a veces no hay negocios, no hay cosas cuando las queríamos o como las queríamos. Cuando estamos en el desierto, las cosas cambian y de repente la estabilidad se ve amenazada y sentimos que perdemos el control. Porque ¿sabes qué? Porque en el desierto dependemos completamente de Dios. Porque en el desierto ya no dependes de un negocio, porque en el desierto ya no depende de una temporada del año, porque en el desierto ya no depende de ciertos productos, porque todo cambia. En el desierto dependeremos de Él. En el desierto dependeremos de Dios. Ahora, cuando voy a la palabra, me doy cuenta que cuando veo lo que pasó con el pueblo de Dios en el desierto, y me refiero no solamente a la generación de Moisés, sino a su pueblo en general, me doy cuenta que el desierto no es el final. Yo no sé lo que digan los periódicos, yo no sé lo que diga la gente, pero le estoy hablando a la iglesia. El desierto para la iglesia no es el final. El desierto es un lugar de transición. El desierto es un lugar de preparación. ¿Sabe para qué? Un lugar de preparación para ver la gloria de Dios. Y así lo dice Isaías. Y quiero que vayas a Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Y dice: una voz que clama. Y mira lo que dice aquí: preparad en el desierto camino
al Señor. ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien está lo que dice? Voz que clama, preparad en el desierto camino al Señor. Iglesia, abran espacio, que antes que muerte, que antes que quiebra, que antes que desastre, el que viene es Dios. Es un tiempo, sí, porque el desierto es un tiempo de incertidumbre, sí, porque el desierto tal vez es un tiempo de soledad, pero cuando voy a la palabra también veo que en el desierto, cayó maná del cielo cuando no habían restaurantes para alimentarlo. Cuando voy a la palabra me doy cuenta que cuando no había agua, de la peña salió agua. Cuando voy a la palabra me doy cuenta que cuando las aguas estaban amargas, Dios las endulzó. Cuando voy a la palabra me doy cuenta, sí, que en el desierto el que estaba enfermo fue sano, el que no tenía que vestir, Dios, la ropa crecía con ellos. El mar rojo se abrió por las noches, aleluya, por las noches una columna de fuego guiaba sus caminos y los protegía del frío, y por el día una nube los guardaba del calor. Porque sí, esta es la transición al ver la gloria y las promesas que Dios nos ha entregado. Yo lo estoy creyendo, yo lo estoy creyendo, yo lo estoy creyendo, y creo que muchos verán la gloria de Dios, y ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. ¿Sabe? Escuchaba, mi padre duró por más de casi 2 meses pasando de clínica en clínica, pero el día que empezó este desierto, cuando de repente muchos se preparan para entrar, a mi papá lo sacaron y hoy está en su casa. Escuchaba el testimonio de una de las líderes seccionales de la iglesia, por mucho tiempo buscando trabajo, a lo que empezó este tiempo de desierto y empezaron a mandar a todo el mundo a la casa. Al esposo lo llamaron para que empezara a trabajar en una empresa multinacional. Uno de nuestros compañeros de trabajo aquí en medios, ¿sabe? Absurdo, pero cuando todo el mundo se está guardando, resulta que a él se le dieron las cosas y compró carro nuevo. Esta semana estábamos orando por eso. ¿Sabe? Acabo de recibir otro testimonio. La nuera de uno de nuestros pastores en Estados Unidos, su nombre es Yamilet Ballestas. Le habían diagnosticado coronavirus. Estuvo en cuidados intensivos. ¿Sabe qué? Por cuanto en el desierto sus hijos verán la gloria. ¿Sabe qué? A Yamilet la sacaron ayer y está bien, porque en medio del desierto la iglesia verá la gloria de Dios. Por eso yo quiero que usted siga testificando. Por eso yo quiero que ¿sabe? Estoy a la casa de testimonio. Por eso, ¿sabe? Las cosas que Dios está haciendo, no se las calle ahora. No se las calle, porque el diablo no se está callando la muerte. Nosotros tenemos que proclamar la vida. Porque el diablo a 4 vientos está haciendo fiesta, intimidando a la gente. La iglesia se tiene que levantar a proclamar que el poder de Dios es más grande, que Dios hace milagros en el desierto. Así que pásenos los testimonios. Mire, páseselo a su líder, páseselo a su pastor. Si hay un tiempo donde usted no se puede callar, lo que Dios está haciendo es ahora. Es ahora. Pásele, móntelo en las redes, escríbanos al chat, móntelo y vamos a hacer una campaña. Porque si el diablo está de campaña, Dios no se va a quedar callado. Y aquí hay una iglesia que va a proclamar que en medio del desierto Dios hace milagros. Dice, preparen. Isaías 43 dice, preparad el camino del Señor. Dice, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces
será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá. Gloria a Dios. Alguien que en su sala grite gloria a Dios, porque este desierto no cambia las promesas que Dios me ha dado, pues la boca del Señor ha hablado. Lucas 3:4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Abre camino, que Dios te va a visitar. Abre camino, prepárate, porque Dios quiere entrar. Dios tiene un plan en el desierto, y en lo que a Él respecta, el desierto tiene un principio. No sé si me consigue, pero también tiene un final. Entonces la primera palabra, el primer elemento es el desierto. Para los que están tomando nota, el desierto. El segundo es el pecado. Número 21, 4, 3 dice que ellos se desesperaron. Dice que se desanimaron. Versículo 4 dice: y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ellos empezaron a criticar: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que ahora muramos en este desierto? Versículo 5: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y vinieron las consecuencias, y dice que Jehová lanzó serpientes que empezaron a exterminar al pueblo. Aquí dice que el pueblo se desanimó. Otra versión dice que el pueblo se impacientó por las largas jornadas. En otras palabras, al ver que las cosas no se daban como ellos querían, al ver que los tiempos se pasaban, que los presupuestos no daban, entonces empezaron a desesperarse, porque la mayor amenaza del desierto es la impaciencia. Una impaciencia que viene como consecuencia de que en el desierto perdemos el control. Y eso al mismo tiempo se convierte en la mayor tentación, porque queremos tener el control, porque queremos recuperar el control. Y hoy te digo, cuidado. Y hoy te digo a ti, joven, cuidado. Y hoy te digo a ti, empresario, cuidado. Y hoy te digo a ti, ministro, cuidado. Y hoy te digo a ti, ama de casa, esposa, cuidado. Cuidado, porque es ese deseo de tener el control el que hace al hombre hacer necedades. Ese deseo de tener el control el que hace al hombre hacer estupideces, y luego le toca afrontar consecuencias que se le salen de las manos. Fue en ese deseo de tener el control que Adán y Eva terminaron tomando del fruto prohibido hasta que las cosas se le salieron de las manos. Fue en ese deseo de control que Caín se ensañó contra su hermano, y tratando de obtener control, las cosas se le salieron de las manos y lo terminó asesinando. Fue en ese deseo de tener el control que Abraham, al no ver que el hijo de la promesa llegaba, se unió a la esclava de su esposa, y nació Ismael, y las cosas se le salieron de las manos. Fue en ese deseo de tener el control que Jacob manipuló a Esaú para quitarle la primogenitura, y las cosas se le salieron de las manos. Fue en ese deseo de mantener el control que Saúl ofreció sacrificio antes que del tiempo que el profeta había marcado, y las cosas se le salieron de las manos. Fue en ese deseo de tener el control que David trató de tapar lo que estaba haciendo, y terminó matando a Urías, y las cosas se le salieron de las manos. Fue en ese deseo.
Fue en ese deseo de mantener el control que ellos empezaron a murmurar. Fue en ese deseo de mantener el control que ellos empezaron a criticar no solamente a Dios sino a Moisés, y empezaron a cuestionar como si ellos supieran más que Dios. Hoy iglesia, de la misma forma, hoy estamos frente a una humanidad que quiere mantener el control, y en ese deseo de mantener el control ha terminado criticando y rechazando a Dios. Una humanidad que en la búsqueda de mantener el control se ha llenado de arrogancia para tratar de disminuir a Dios al mismo nivel de las diferentes opciones que ellos mismos han querido crear. Una humanidad que rechaza a Dios, burlándose de sus principios y de todos aquellos que quieren vivir de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto. Entonces ese hombre que ha llegado a creerse Dios, ese hombre que cree que todo lo puede, ese hombre que cree que todo lo sabe, ese hombre que cree que está por encima de todo, de repente sacudido por algo que ni siquiera se puede ver con los ojos, sino necesitas necesitas un microscopio, y lo ha desbalanceado y lo ha sacudido y las cosas se le han salido de las manos. Entonces recuerdo las palabras del salmista en el Salmo 90 versículo 2. Dice: antes de que naciesen los montes, formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú, no nosotros, tú, no el hombre, tú, no las autoridades de este mundo, tú, no los científicos, tú, no los grandes médicos, tú, no los grandes sabios, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como una torrente de agua, son como sueño, como la hierba crece en la mañana. Dice: en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. El salmista decía en el Salmo 144, en el versículo 3: Señor, que es el mortal para que lo cuides, que es el hombre, que es el ser humano para que en él pienses. Todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Pero cuando el ser humano no acepta eso, entonces comete errores y sufre consecuencias que se le salen de las manos. Y la Biblia dice que a causa de la mordida de las serpientes, a causa de veneno, la infección, dice, mató a muchos. La primera palabra es desierto. La segunda palabra es pecado. Pecado que viene fruto de la arrogancia. Pecado que viene fruto del orgullo y de querer tener todo el control y no depender de Dios. Y la tercera palabra es solución. Y dice la Biblia que entonces el pueblo, Números 21:7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice: y Moisés oró por el pueblo. La solución tiene 3 cosas. La primera, dice que ellos se arrepintieron. Diga conmigo: arrepentimiento. Ellos se volvieron al Señor, ellos reconocieron su condición, y dice la Biblia que Dios mostró su misericordia, porque Dios es Dios de misericordia. Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice: ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú?
que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. Dice, no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Por eso, Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora me llama la atención algo. Dice que ellos se arrepintieron, pero la palabra dice que el pueblo vino a Moisés. La Biblia dice que Moisés oró por el pueblo. La Biblia dice que Dios le respondió a Moisés. Los que habían pecado acudieron a Moisés y Moisés intercedió por ellos. Los que habían pecado acudieron a Moisés y Moisés pidió perdón por ellos. Moisés se puso en el lugar de ellos. No había sido Moisés, habían sido ellos, pero él se puso en el lugar de ellos y clamó a Dios por misericordia. Y Dios les respondió. Iglesia, hoy nosotros somos esos Moisés. Porque si bien, y algunos dirán, pero pastor, es que en el contexto él está hablando de la iglesia, fue lo que hizo esto. Yo no quiero que nos concentremos en el contexto, sino en el pecado. Porque fuese iglesia o no fuese iglesia, levantarse en arrogancia contra Dios es pecado. Y sabes, si bien la iglesia ha cometido errores, la iglesia también en esta nación ha sido luz. En esta nación la iglesia se ha levantado para proteger a la familia. La iglesia ha levantado su voz para proteger los principios de esta palabra y cómo Dios constituyó al hombre. Y por eso hemos sido criticados como Moisés. Y por eso hemos sido señalados como Moisés. Pero ¿sabe qué? Pero Moisés en ese momento no se puso a juzgar. Pero Moisés en ese momento no se puso a condenar. No. Ahí estuvo Moisés. Iglesia, ahí estuvo Moisés. Ahí estuvo Moisés. No para decirle, se los dije, ahora vivan las consecuencias. No. Ahí estuvo Moisés para escucharlos. Ahí estuvo Moisés para clamar por ellos. Porque ¿sabe qué? Porque Moisés veía cómo sufrían. Y cuando el pueblo sufría, Moisés sufría. Porque cuando el pueblo muere, porque cuando las salas de cuidados intensivos se inundan, cuando los médicos tienen que escoger a quién salvar, Dios se duele. Y la iglesia tiene que estar allí. Y la iglesia tiene que estar allí para responder al clamor de aquellos que, viviendo las consecuencias, dicen, me he equivocado. Porque Dios también se duele con ellos. Y ese es el momento donde nosotros tenemos que llegar a interceder y a pedir perdón, porque ellos ni siquiera saben hacer eso. Pero Dios nos escuchará, iglesia. Dios nos escuchará si nosotros pedimos perdón. Por eso yo quiero que ahí donde estás, ahí donde estás en tu sala, ahí donde estás en tu habitación, yo quiero que el hombre de la casa, que la esposa, si no está su esposo, tome a sus hijos, levante sus manos y yo quiero que pidamos perdón. Yo quiero que lleguemos como Moisés,
como Moisés llegó ese día. Y yo quiero que aún en este lugar nos levantemos y por un minuto empecemos a clamar por perdón, por misericordia. Yo quiero que por un momento, ahí donde estás, párate frente al televisor, pon tus manos frente al televisor o el celular. Yo veo gente levantándose y ahora empecemos a pedir perdón. Yo me imagino que Moisés empezó a decir: Señor, perdónalos. Señor, perdónalos, Padre, porque no sabían lo que estaban haciendo. Señor, perdónalos, Dios. Y aquí estamos como iglesia. Clamando al cielo, pidiéndose: Señor Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Perdónanos por nuestra arrogancia. Perdónanos por nuestra altivez. Perdónanos, Señor Dios, por los que se han burlado, por los que han hecho chistes, por los que se han creído Dios. Perdónalos. Perdona un sistema, Señor Dios del cielo, que limita, que condiciona, Señor Jesús, que se mete con lo que tú has creado, Señor. Hoy, Padre Santo, te pedimos que tengas misericordia y que detengas la mortandad, que tengas misericordia, porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios y no hay infección, no hay coronavirus, no hay veneno, Señor, más fuerte que tu poder. Por eso hoy, Señor, en representación de la iglesia, no solamente de esta ciudad, de este país, en representación y unido a todas las iglesias que hoy claman por perdón. Hoy, Señor, te pedimos que tengas misericordia. Hoy, Señor, vamos, clame allí. Clame allí por perdón por aquellos en Italia, por aquellos en España, por aquellos que de repente hoy se debaten y se quedan sin esperanza. Hoy, Señor, Padre, ten misericordia. Oh, sí, la gloria de Dios está cayendo en tu casa. La gloria de Dios está cayendo en tu habitación. La gloria de Dios, aunque este templo no esté lleno, la gloria de Dios llena este lugar. La gloria de Dios, Señor Dios del cielo, entrará a esos salones de cuidados intensivos, a esas habitaciones, Señor. Padre, como ese día, ten misericordia. Hoy nos arrepentimos, Dios. Vamos, adórelo a Él. Eso es. Los imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Vamos, dígalo fuerte, cántelo allí. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Dígaselo a Él. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Vamos, díselo a Él. No me falta nada. Levanten sus manos allí en esa sala. Levanten sus manos allí en esa habitación. Y vamos, empiecen a proclamar, porque hoy Dios dice: no temas. Si te tengo a ti. Así es. Oh, veo la presencia de Dios y gente quebrantada, niños quebrantados, Padre, porque Él nos protegerá, porque Él los guardará, porque Él traerá consuelo y milagros seguiremos viendo. Y la Biblia dice
que Dios respondió. Por eso, hermano, tenemos que seguir intercediendo. Por eso tenemos que seguir intercediendo. Por eso usted se tiene que conectar cada día con este programa de 777, porque es nuestra responsabilidad orar. Por eso yo desafío a los líderes a que durante estos 20 días que se conviertan en una temporada. Conéctense todas las madrugadas. Aquí nos conectamos los martes y los jueves, pero lunes, miércoles y viernes conéctense, escuchen la voz de Dios, empiecen a clamar antes de estar allí perdiendo el tiempo, antes de estar allí peleando con los pensamientos. No, únanse en comunidad, empiecen a escuchar lo que Dios habla a través de cada uno, porque de esta vamos a salir más fuerte que lo que estábamos. Líderes, vamos, organícense. Los desafíos para este tiempo. Ustedes son esos Moisés. Pero no solamente tenemos que interceder. La Biblia dice que Él también escuchó a Dios. Por eso tenemos que escuchar a Dios. Él también hizo. Por eso, a través de Moisés, Dios proveyó una solución. Y hoy quiero llamar a la iglesia. ¿Sabe? El presidente nos hizo un llamado y dijo a los que estén más favorecidos, ayuden a los necesitados, casi diciendo: ayúdenme en esto. Iglesia, nos tenemos que levantar a hacer algo. Por eso, si usted quiere aportar algo, no sé, comida Zaragoza, qué sé yo, hoy compre algo para usted y compre algo para alguien que de repente no va a poder salir de su casa. Y yo quiero que hagamos algo. Escríbanos al correo misiones@cbint.org y diga: yo quiero aportar. O escríbanos al chat: yo quiero ser ese Moisés. Este es el momento de la iglesia. Este es el momento para que la iglesia se levante y con amor reciba al necesitado, con amor apoye, porque a través de nosotros Dios proveerá también para ellos. Así que escríbenos a ese WhatsApp. Nosotros estaremos contactándote para poder establecer cuál va a ser la estrategia. Dios nos va a dar la sabiduría, porque Dios nos puso en este tiempo y en esta hora para ser de bendición. Dios sigue sentado en su trono. Dios aún escucha el clamor y tiene misericordia de aquellos que le buscan. Y en medio de esa búsqueda, Dios dio una solución. Y la Biblia dice, y con esto termino, que Él le dijo: hazte una figura de una serpiente venenosa y átala en un poste, y todo el que vea a la serpiente vivirá. Qué extraño, qué extraño. Él dijo que hiciera la figura de una serpiente, y la serpiente era la que estaba causando el problema. Qué extraño que Él no dijo: pero ¿por qué no se hacen una figura de un arca? Al fin y al cabo, en el arca se manifestaba la presencia de Dios. ¿O por qué no dijo: hazte la figura de una vara? ¿Recuerdan? Fue la vara la que Moisés usó cuando los magos del faraón convirtieron las varas en serpientes. Recuerda que fue a través de la vara de faraón, hizo que la serpiente de Moisés se exterminara a las otras. Fue la vara la que usó Dios para abrir el mar rojo. Qué raro, qué extraño. ¿Por qué no dijo un efod? El efod era lo que Dios usaba para dirigir al sacerdote y el sacerdote al pueblo. ¿Por qué una figura de aquello que estaba causando el problema? ¿Sabe por qué? Porque Dios va a usar el mismo problema para traer la solución. ¿Me está escuchando? Dios va a usar el mismo problema. Oh, sí. Oh, Dios va a usar este problema. Dios usará hasta el coronavirus
Escúchame bien, para traer unidad, para traer fe, para traer dependencia de Dios, para llevar a un pueblo a que se quebrante y lo busque a Él. Porque cuando el diablo iba, Dios ya venía, y hasta esta situación ya la está usando, porque de este problema Dios va a sacar una solución de una buena vez y para siempre, porque de lo malo pasaremos a lo mejor. Oh, aplauda usted que está allá en esa sala, aplauda si usted cree que de lo malo viene lo mejor. Vamos a salir más fuertes, vamos a salir con más fe, vamos a salir con más unidad, vamos a salir con mejores matrimonios, vamos a salir con hijos más fuertes, vamos a salir de esta, vamos a salir mejor, porque en el desierto veremos la gloria de Dios. Hoy estamos en el desierto, un desierto donde tal vez muchos están muriendo, no solo físicamente, pero también espiritualmente. Pero hace más de 2000 años, la solución se vistió de problema para dar una solución definitiva. Y no importa cuál sea la condición, no importa cuán grave sea la situación, todo aquel que coloque en Él su mirada hoy no morirá, sino que recibirá vida. Porque Juan capítulo 3 versículos 14 al 15 dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Este es el tiempo, este es el momento. Escúchame bien, este es el momento. Y aún aquel que no tiene a Cristo, Él es esa serpiente, Él representa ese. Y cualquiera que ponga su mirada en Él no morirá, sino que verá vida. Y cualquiera que ponga su mirada en Él, si usted dice yo quiero colocar, llámenos a esos teléfonos, escríbanos, póngase en contacto con nosotros. Los vamos ahora a dirigir en una oración de fe. Escucha bien, porque Jesucristo es la solución. La iglesia es el instrumento y el arrepentimiento es la condición para que esto de mal pase a lo mejor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque en medio del desierto seguiremos viendo tu gloria y tú responderás nuestra intercesión. Tú nos harás más fuertes, Señor, para prepararnos para hacer luz en medio de la oscuridad. Bendice a mis hermanos, bendice a todo el que está viendo, bendice a todo, Señor, el que está enfermo y que aún hoy pueda clamar y ponerse en contacto con uno de estos Moisés, que clamará a Dios por él y a través de él Dios responderá. Así lo creo, así lo declaro. Permanece conectado con nosotros. Prepárense para este tiempo, esta temporada de milagros y gloria. Líderes, organícense. Vamos a seguir clamando, seguir intercediendo y vamos a seguir testificando de lo que Dios va a hacer. Vamos, declárelo ahí. Termine cantando. Allí, empiece a declararlo. Dios imparable, Dios de imposible.